Bien, hermanos, vamos a dar inicio. Buenos días otra vez a cada uno. Estamos viendo del polvo a la gloria, que es la guía que nos permite ver un panorama completo de todo lo que es el Antiguo Testamento. Y claro, hoy estamos ya en nuestra lección número 16. Así que antes de empezar, me gustaría poder orar juntos. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por lo que tú vas a hacer y lo que haces, Señor. Permite, Señor, que esta tu palabra que está depositada con tanta sabiduría, con tanta firmeza, con tanta bondad, con tanto amor, con tanta misericordia, que antes no veíamos porque éramos ciegos, pero ahora en algo podemos vislumbrar y sorprendernos de lo que tú haces, de lo que tú eres y cómo te manifiestas a nuestras vidas. Permite que este tiempo sea un tiempo bueno para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como tenemos siempre el hábito de poder comentar, discutir, disertar acerca de la lección que hemos recibido. Así que les voy a agradecer si podemos tener algún feedback, qué fue lo que más le impactó, cómo, cómo se llevó esta lección. A ver quién quiere empezar. De repente empezamos por hermana María Toledo. A ver, ¿puedes empezar? ¿Qué te pareció la lección? Bueno, buenos días nuevamente, pastor. Bueno, sí, me pareció interesante, o sea, toda el reinado, el transcurso del reinado de Salomón, ¿no? Vemos que ya el rey David había dicho a Betsabé que él sería el sucesor, ¿no? Pero se ve que el hijo de David, Adonías, asumió que para él sería el trono, ¿no? Y se declaró rey. Pero todo esto vemos que llega a oídos del rey David y él llama ¿cómo se llama? Al sacerdote, ¿no? Sadó al profeta Natán, ¿no? Y les pide y los manda para que lleven al rey David y lo unjan, ¿no? Como a Salomón para que lo puedan ungir como rey. Y vemos que en el transcurso de todo reinado de Salomón, ¿no? Que toma una decisión porque su padre David antes de morir le insta, ¿no? A que él pueda mantenerse, ¿no? Obedeciendo las leyes, los mandatos de Dios, ¿no? Para que como el Señor prometió, no falte rey en Israel. Y vemos que él se acerca con un corazón, ¿no? De devoción a Dios. Al comienzo toma esa decisión de servir a Dios con todo su corazón. Y Dios le habla, ¿no? Preguntándole qué es lo que él quiere, ¿no? Y él reconoce como un joven humilde, ¿no? Él es joven, le dice, no sé cómo entrar ni salir, te ha puesto a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto agrada a Dios, ¿no? Porque no le pidió riquezas ni otras cosas que quizás como joven él hubiera deseado, ¿no? El Señor no solamente le concede a Salomón lo que él le pidió, sino le añade riquezas, gloria, poder, ¿no? Entonces vemos que esta devoción que él demuestra a Salomón por las cosas de Dios al comienzo de su reinado, ¿no? Él incluso vemos que él le concede el honor de cumplir también el sueño de su padre David de construir el templo para el Señor, ¿no? Y vemos que su fama se extiende por todo lugar, ¿no? O sea, la sabiduría de Salomón que tenía nadie en ese tiempo, pues esa sabiduría que él tenía. Y vemos que hasta la reina de Saba viene para poder ver ese poder, esa gloria, la sabiduría que él había escuchado sobre Salomón, ¿no? Y ella al llegar a ver a Salomón, se queda sorprendida al ver que sus ojos estaban viendo que la sabiduría de Salomón aún era mayor de lo que ella había escuchado, ¿no? Y vemos todo lo que él alcanza a edificar, ¿no? Casa para el Señor, su casa, reedifica el bosque del Líbano, incluso edifica casa para la hija de Faraón, ¿no? Y vemos que su fama se sigue extendiendo, ¿no? Pero
conforme va pasando el tiempo, todo los logros que él tiene, ¿no? Pero vemos que con el tiempo el corazón de Salomón se aleja de Dios, ¿no? Y porque él ya había desobedecido al casarse con la hija este, de Salomón, amó más, dice, a la hija de Faraón, ¿no? Y no solamente a ella, sino a muchas mujeres extranjeras, como las de Moab, Amón, Edom, Sidón y Eteas, ¿no? Él prácticamente viola la ley de Dios al casarse con estas mujeres extranjeras, ¿no? Sin darse cuenta que estas múltiples esposas paganas alejan su corazón de la devoción a Dios y lo vuelven hacia la idolatría, ¿no? Y él empieza a edificar, vemos que empieza a edificar altares para sus mujeres, para que adoren a sus dioses paganos, ¿no? Y Dios, el Señor se enoja contra Salomón, ¿no? Y juzga a Salomón al arrancarle el reino para dárselo a su siervo, ¿no? Pero Dios, como es aún en medio del juicio contra Salomón, Dios mostró su misericordia, ¿no? Y le promete que el reino no le sería quitado mientras él viviera, ¿no? Y al asegurarle que su hijo reinaría sobre una de las tribus de Israel. Y vemos también que Salomón instituye el corví, bueno, no sé, que es el trabajo forzado y esclavizó una parte de su pueblo, ¿no? Para completar sus proyectos de construcción. Y vemos que lo que yo puedo ver, que realmente es un declive total de la gloria de Salomón, ¿no? Después de haber empezado con una decisión, tomó una decisión buena de servir a su Dios, un corazón comprometido a Dios, ¿no? Como vemos con el paso del tiempo, por haberse desviado, ¿no? Su corazón cada día se desvía de esa devoción a Dios y se entrega, como dice, a dioses paganos, adorar a dioses paganos, ¿no? O sea, al final de haber tomado una buena decisión, toma también una mala decisión, ¿no? De desviarse de los planes, del propósito de Dios, ¿no? Toda la fama que él alcanzó, que Dios le permitió, ¿no? Él realmente, cómo su corazón pudo desviarse por una desobediencia, porque desobedeció, Dios ya les había dicho que no podían unirse a esas mujeres paganas, ¿no? Pero él no hizo así, y, es lo que yo puedo rescatar, ¿no? Y esa parte donde Aristóteles declara, ¿no? Que dice que en el cerebro del más sabio de los hombres se encuentra el rincón del necio, ¿no? Como nosotros aún en estos tiempos podemos decir que adoramos a Dios, que estamos entregados a Él, pero estamos, como dice, expuestos a tantas tentaciones cada día y tenemos que estar, como dice, alineados, ¿no? A su palabra, a su evangelio, porque creo que lo único que nos va a mantener firmes, ¿no? Que podemos caer, podemos fallar, ¿no? Entonces, me llama a mí la atención, ¿no? De cómo este hombre, todo el poder, la gloria que Dios le había dado, ¿no? Empezó amando a Dios con todo su corazón, esa devoción, y terminó, o sea, perdiendo todo eso, ¿no? Haciendo un lado a Dios para adorar a esos dioses paganos, ¿no? Tendría culto, ¿no? Entonces, es lo que yo he podido, ¿no? Este, un poco rescatar de esta lección, pastor. Muchas gracias, hermana María. Un buen resumen de, de Primera de Reyes, capítulo 1 al 11, ¿no? Que es básicamente que es lo que nos pide el libro que leamos y que podamos meditar. Interesante, ¿no? Pero sigamos viendo, porque hay muchas cosas ahí que en la vida de Salomón, en medio de su familia, que son figuras, obviamente nos vamos a identificar con muchísimas de ellas, ¿no? Pero a través de ellas también podemos ver, como bien lo han remarcado, la mano de Dios y la obra de Dios en medio de ello. ¿Qué más? A ver, Ángel, cuéntanos un poquito. Bueno, el resumen ha estado bien completo. Bueno, solamente como un pequeño resumen, no voy a hacer todo el resumen que tal vez pudo hacer mi hermana María, que por cierto le doy mis abrazos, mis saludos a María y a todos mis hermanos que están ahí. Bueno, es muy, cada clase es muy importante, ¿no? Muy impactante incluso también, ¿no?
No lo había visto así como el apogeo de la Edad de Oro empieza con David, ¿no? Y cómo se va oxidando, ¿no? Llegando el reinado, levantándose la Edad de Oro hasta Salomón, pero de ahí un declive, como dice el doctor Sproul, se va oxidando, ¿no? Aquel periodo, ¿no? En un declive, ¿no? Entonces, me gustaría leerles lo que dice Aristóteles. Dice, el cerebro del más sabio de los hombres, en el cerebro del más sabio de los hombres siempre se encuentra el rincón del necio. Aunque yo sé que es un dicho de Aristóteles, me resumió todo lo que suele hacer el hombre cuando, cuando realmente no considera y aprecia a Dios, ¿no es cierto? Eh, y bueno, todo empieza eh, por el hijo, por ejemplo, de Adonías, ¿no? Que comienza a querer formar su reino y levantar su reinado sin que su padre lo sepa, ¿no es cierto? Y cómo David al final se entera y ahí hace que, que el profeta Natán, ¿no es cierto? Y Sadoc, si no me equivoco, el sacerdote, lo pongan a Salomón en uno de sus pollinos o burros, si no me equivoco, y se sea declarado él y que griten de que lo unjan y que griten que él es el rey. Esto fue una sorpresa para Abinadab y terrible fue para él porque después de que todo el pueblo estaba totalmente en algarabía y en felicidad porque el rey había levantado su sucesor, Adonías ya se veía muerto. Tanto así que bueno, no lo dice acá en el libro, pero leyendo Reyes, él se va al templo y se coloca en los cuernos de, del templo, del tabernáculo, perdón, y esperando su muerte, ¿no? Salomón ahí tuvo en todo caso misericordia de él, ¿no? Vemos muchas cosas. También me llama mucho la atención que esto de que Salomón se casa con la hija del rey de Egipto, era todo por cuestiones políticas, ¿no es cierto? Y vemos cómo en ese tiempo que él estuvo casado, eh, todo el pueblo no, adoraba en lugares altos, en montes altos. Eso es lo que más me llama la atención. Adoraban en lugares altos y hacían sacrificios ahí. Incluso el mismo Salomón hacía esas cosas porque aún no se había edificado casa en el nombre del Señor. Y eso me hizo pensar, pastor, porque eh, eh, me hizo pensar sobre mí, ¿no? ¿Qué estoy levantando? ¿Qué estoy edificando? ¿Qué estoy levantando delante del Señor para poder eh, eh, caminar en su voluntad, ¿no? Y qué importante es poder levantar realmente la palabra de Dios en nosotros e ir formando en nosotros ese lugar que solo merece Dios que esté. Y bueno, también me puse a analizar que por qué, por qué estaba pasando eso, por qué era considerado el adorar en un lugar alto tan, tan espantoso, ¿no? Buscando, encontré en Levíticos 26:20, 26:30, de que Dios dijo que destruiré vuestros lugares altos, ¿no? Y en Ezequiel 20:28 también encontré a ver, lo voy a leer, dice acá, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela,
y mirando a todo collado alto y todo árbol frondoso, y allí sacrificaban sus víctimas, y ahí presentaron ofrendas que me irritaban. Ahí pusieron también su incienso agradable y ahí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Entonces era considerado ese lugar un lugar de adoración a dioses paganos. Y, y, y es por eso que lo que tenía que hacer Salomón era apresurarse en dar cumplimiento a la palabra de Dios. Más esto ya vendría a ser un presagio, ¿no? Como dice Sproul, un presagio del declive del reinado de Salomón. Pastor, es impactante porque eso me puso a mí también a pensar cómo solemos ser, cómo nosotros en vez de obedecer a Dios, a veces parece ser bueno, porque me imagino que Salomón iba al monte alto a adorar a Dios, pero al Dios de Israel, pero terminó inclinándose a adorar a otros dioses y comienza un sincretismo, una mezcla que realmente lo único que hace es que todo entre en corrupción. Y ahí podemos ver el deceso en su reinado de Salomón, a pesar de que tuvo grandes construcciones. En lo con respecto a lo administrativo, fue muy esforzado y superó a su padre David, pero con respecto a su corazón, era el declive total, ¿no? La devastación total de su corazón por causa de empezar, de no obedecer las cosas de Dios ya establecidas, ya estando establecidas. Y también Dios le dijo que no podría estar con mujeres, ¿no? De otras naciones, porque ya estaba siendo, ya era advertido todo el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, sino también el mismo rey Salomón, de que no podía tener mujeres de otras naciones porque le inclinarían su corazón a los ídolos. Y así fue. Y, y cómo es cuando nosotros no empezamos a obedecer a Dios, incluso en, en cosas que consideramos que lo podemos manejar o controlar, pero terminamos mal. Entonces, esa enseñanza me dejó esto de Salomón. Puedo hablar varias cosas de Salomón porque hay muchos puntos por hablar de Salomón. Cómo al final de sus días, él, bueno, recién se dedica a levantar el templo de Dios, ¿no? Era un deseo de su padre David, y cómo él ya comienza a dedicarse a eso, pero dejó pasar mucho tiempo y, y no solamente eso, sino que lo construyó excelentemente bien, pero ya el pueblo adoraba en montes, ya era una costumbre y ya adoraban otros dioses, ¿no? Tanto así que la inclinación y la depravación de la vida de Salomón, de su corazón, que él sentencia, o no sé si llamarle sentencia, crea, no sé si crea, no sé cómo explicarle. Doctor Sproul dice que es el Corvé, y la palabra dice en Primera de Reyes, dice que es el Corvé, que era el trabajo forzado, y somete al pueblo a la esclavitud. Qué interesante, ¿no? Porque si un rey anda en malos caminos, definitivamente va a ser cruel con el pueblo. Y así fue. Hizo que entraran en un trabajo forzado por la construcción del templo, y fue duro eso para el pueblo de Israel. Eh, y esto causó también, hay muchas consecuencias, causó división, ¿no es cierto? No sé si me equivoco, pastor, pero esto causó, bueno, ya desde David, ¿no? Estaba, después del pecado de David, esto iba a causar también división entre el pueblo de Israel, y separándose el reino del norte con el reino del sur, ¿no? Y, y, y generándose una división que trajo también muchos problemas. Entonces, esta imposición de trabajo alejó el apoyo, dice, y una vez
el apoyo incondicional del pueblo, ¿no es cierto? Como dice acá, a la casa de David y Salomón, ¿no? Pastor, es interesante cómo en el caminar de Salomón podemos ver un estupendo comenzar, ¿no? Un estupendo comenzar, un humilde corazón pidiendo a Dios sabiduría en vez de pedir oro o venganza por sus enemigos. Pide sabiduría para poder llevar a ese pueblo tan grande que era el pueblo de Israel. Y cómo en el caminar se destruye todo eso por solo no obedecer su palabra. Gracias, pastor. Solamente quería explicar un poquito eso y, y bueno, lo que había entendido de que debemos estar pensando en nosotros, no que estamos levantando dentro de nosotros y si estamos haciendo lo que es necesario hacer para que siga creciendo nuestra fe y siga creciendo la obra de Dios en nosotros, en nuestra vida y en nuestro corazón. Muy bueno, Ángel, gracias. Y es muy cierto todo lo que Ángel ha dicho, incluso no, voy a compartirles acá un texto que está ahí en la palabra. Dice, y derribaron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los altares de incienso que estaban en lo alto encima de ellos. Despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo y lo esparció, dice, sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén. Entonces, esto es importante verlo. ¿Por qué? Porque dice, en el verso 7 dice, y derribó también altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel y regresó a Jerusalén. Está hablando en este caso, ¿no? Más adelante en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en sus ruinas alrededor. Es importante tener claro, por ejemplo, ahí, que cuando el pueblo sale de Egipto, no salen solos, salen salen ya contaminados y vienen con mucho pueblo de Egipto que ya que está acostumbrado a estos dioses, ¿no? Que no son otra cosa que es el mismo Satanás a través de Moloch, a través de Acera, a través de Isis, a través de todos estos dioses egipcios que están ya mezclados, le hacen al dios del sol, que es Ra, para los egipcios es Ra, pero acá en la Biblia lo menciona como el dios del sol, los dioses, estos ángeles caídos que estaban ahí, que son las estrellas, que en la palabra se expresa como las estrellas sobre las cuales ellos comenzaban a levantar a levantar holocausto, ¿no? A levantar ofrenda. Lo que yo quiero que ustedes puedan ver y notar es que el pueblo siempre estuvo contaminado. Desde que salió desde que salió de Egipto, siempre estuvo contaminado con el paganismo, ¿no? Porque ya ellos estaban mezclados. Y si bien es cierto, ahí en Primera de Reyes 3, creo que es, justamente lo que estaba leyendo Ángel, así, donde dice que Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba, dice, solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Ahora, recuerden que estos dioses paganos tenían señales, hacían prodigios. Recuerden que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, estos sacerdotes, intercesores, intermediarios, que no solamente eran brujos, no eran chamanes, sino eran sacerdotes, pero intermediarios entre estos dioses.
hacían las mismas obras, trataban de imitar las obras de Dios, o sea, pero obviamente Dios derribaba las obras de ellos. Entonces vemos que hay señales, hay prodigios, hay milagros, hay entre comillas maravillas con las cuales la gente se encandilaba y obviamente mucha gente se inclinaba fácilmente a seguir a estos Baales, a seguir a seguir al dios del sol, que es Ra, a la luna, que es Isis, y a todos estos dioses paganos que venían de Egipto. ¿Por qué? Porque habían señales, habían prodigios. Entonces la gente, o sea, para ellos no tener la claridad del evangelio corresponde y es equivalente en nuestro tiempo, como por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos en la iglesia gente que ha sido devota, por ejemplo, de San Judas Tadeo, ¿no? ¿Y por qué eres devoto de San Judas Tadeo? Porque él me hizo un milagro. Y literalmente, aparentemente le hizo el milagro. O sea, hay esas señales, me dejo entender. Entonces, cuando el Dios verdadero viene a la vida de ellos y está en la vida de ellos, o sea, ellos lo tienen como uno más. No sé si me dejo entender. No, para ellos no es el Dios que está por encima de todo y el resto se calla. No, no, sino que, pero este también me hace señales. Ya, qué bonito tu Dios, pero el mío a mí me ha hecho un milagro. Y difícilmente la gente se desconecta. Entonces, cuando el pueblo de Dios sale, lo que nosotros podemos ver ahí es que el pueblo, solo que el pueblo santificaba en los lugares altos, porque aquellos días no se había edificado casa a nombre del Señor. Entonces, como bien lo has dicho, hay un sincretismo, hay una mezcla ahí. Pero Salomón no habla de que el pueblo, en 1 Reyes 3:3, no habla del pueblo, habla de Salomón. No dice que el resto, no dice la gente que está alrededor de él, dice Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David. Es decir, andar en los estatutos es andar en la palabra, ¿no? Que David había encomendado, que es la palabra de Dios, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Yo más veo esto, y puedo estar equivocado, como que todo el pueblo subía a los lugares altos a hacer sacrificio, pero cada uno a sus dioses. Y Salomón subía también, pero para hacer holocausto y sacrificio a Jehová, al Señor, a Dios, ¿no? Pero tenía que edificar, tenía que apresurarse en hacer efectivamente, en edificar el templo. Entonces, es muy interesante esos puntos porque nos permiten ver la inclinación del corazón del hombre. ¿Alguien más, por favor, que pueda compartir lo que he entendido? Gracias, Ángel. Gracias, Mana María, que ya participó. ¿Alguien más? Por favor, algo que le impactó, que le llamó la atención, que no lo había visto antes, por ejemplo, ¿no? Yo no había... Eso sí, José, quería adelante. compartir algo, sí. Bueno, en primer lugar también aunarme a los saludos a la hermana María. Es un gusto tenerla de regreso, nos reconforta cómo Dios la ha podido sustentar en todo este proceso, así que estamos muy alegres por ella. Y bueno, aunado a lo que usted estaba diciendo, pastor, a mí me había llamado ya la atención en las elecciones previas el hecho de que Israel haya estado inclinada al sincretismo, ¿no? Primero religioso y después político, ¿no? Habíamos revisado en la parte de la monarquía cómo habían querido eh, eh, igualar, ¿no? Solicitar la misma estructura política que las naciones alrededor. Pero yo encontré referencias, por ejemplo, en Deuteronomio, que Dios ya había previsto esto y había dado indicaciones precisas. Por ejemplo, en Deuteronomio 1:2, cuando habla de que Dios le va a entregar, ¿no?, las siete pueblos más grandes que Israel, y dice, y cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y así lo pone, ¿no? Entonces, Deuteronomio 1:2, 7:2, perdón. Entonces, para mí es bastante impactante cómo lo dice él, ¿no? Destruirás del todo, ni tendrás de ellas misericordia, en la versión de Reina Valera 60, ¿no? Y en el mismo capítulo, pero en el versículo 16,
dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo. Sin embargo, el pueblo de Israel no hizo caso de esto, ¿no? Y cuando revisamos la parte de Josué, perdón, en Josué 9 habla de la astucia de los gabaonitas, que bueno, trataron de que no los eliminaran, ¿no? Y usaron, bueno, mintieron. Pero hay una parte que a mí me llamó la atención en ese momento, que fue la de Josué 9, ¿no? Donde dice 9:18, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, ¿no? Eh, a mí me llamó la atención porque no consultaron a Dios, lo dice acá también, y permitieron que los gabonitas se quedaran ahí. Y así hicieron posteriormente, ¿no? Entonces, vemos cómo gradualmente el pueblo de Israel fue tolerando la presencia de esas naciones extrañas y al final, pues lo que decía, que iba a ser piedra de tropiezo para ellos, ¿no? Eh, y eso se encuentra a lo largo de toda la Torá. Entonces, ya la explicación, digamos, de por qué el pueblo de Israel ha estado mezclado con las naciones de alrededor, era porque no habían obedecido lo que Dios había dicho, ¿no? De destruirlas por completo. Entonces, ahí partió lo del sincretismo. Eso como un antecedente. Y lo que me llamó más la atención, pastor, de la lección en sí, fue que en la introducción del video, cuando uno escucha el audio, a mí me impactó porque el que hace la introducción, antes que habla el traductor, ¿no? El que hace el traductor del pastor de Sproul, dice que a pesar de que Salomón tenía pues llena toda esta sabiduría y poder, no bastaron para satisfacer el vacío que había en su corazón. Lo menciona así, literal, ¿no? No lo menciona la palabra, o sea, en Reyes, pero la introducción dice eso, ¿no? Lamentablemente toda esta sabiduría y poder no bastaron para satisfacer el vacío que había en su corazón. Y lo primero que se vino a la mente fue temor, ¿no? Porque si nosotros dejamos vacíos, ¿no? Vamos a estar siempre en riesgo de llenar esos vacíos con otras cosas que no están alineadas a Dios, que no sean de Dios, ¿no? Y en este caso Salomón, pues, estrepitosamente cae porque su corazón, por el vacío de su corazón, comienza a amar a todas estas mujeres, ¿no? Que fueron 700 princesas y 300 concubinas, que es un número bastante alto, y pervirtieron su corazón, ¿no? Entonces aquí la preocupación mía era, ¿no? Que si nosotros descuidamos, ¿no? Nuestra comunión, si nosotros descuidamos alinearnos, ¿no? a los planes de Dios y de ver a Dios en cada cosa que hagamos, vamos a correr el riesgo siempre de llenar vacíos y de desviarnos, ¿no? Porque a mí me da bastante temor que una persona como Salomón, que había recibido la sabiduría de Dios, haya caído tan estrepitosamente, ¿no? Entonces yo digo, si le pasó a Salomón, a mí también me puede pasar, ¿no? Con mucha mayor razón. Pero descubrí que pues nosotros tenemos a Cristo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar, ¿no? Nuestra comunión, ¿no? Alinearnos a Él y siempre estar vigilantes, ¿no? Y para acabar, lo que se me vino a la mente en ese sentido fue lo que dice 1 Corintios 10:12, que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar pensando, ¿no? De que tenemos que estar alineados porque el enemigo está al acecho, ¿no? Y que todas las personas tenemos vacíos, tenemos problemas, hemos salido de situaciones bastante duras, pero tenemos que confiar siempre en Dios y mantenernos alineados para que eso no nos juegue en contra, ¿no? Como entiendo que le jugó en contra de Salomón. Nada más, pastor, eso era todo. Muchas gracias, José. Y muy apropiado, ¿no? Lo que has mencionado, bueno, para empezar, ¿no? El sincretismo político, ¿no? Porque no solamente es el sincretismo religioso, sino es el sincretismo político, porque Dios ya había establecido una forma como Él es el que iba a conducir al pueblo y al gobierno, pero ahora vemos que ellos están anhelando lo que el mundo tiene. ¿Y por qué están anhelando lo que el mundo tiene? Porque lo que tienen, que es a Dios, no lo conocen. Y al no conocerlo, no lo valoran.
Si no lo conocen, no lo pueden valorar, entonces no pueden apreciar quién es Él y mucho menos disfrutar de quién es Dios. Entonces, y es interesante porque ese punto que mencionaste de la introducción que hace R.C. Sproul, que hace el comentarista de R.C. Sproul, no es Pepe Mendoza, sino es el otro, el que inicia, da a entender, podemos verlo desde dos ángulos, ¿no? Y tú has mencionado uno correcto, cuando el hombre tiene vacíos, como estos vacíos en nuestra vida pues, son peligrosos si Dios no está ahí, si Dios no es el Señor ahí en esa área, eso es muy peligroso porque el enemigo entra con facilidad y toma esas áreas. Las va a tomar. O sea, que no nos quepa duda, las va a tomar. O sea, por eso tenemos que asegurarnos. Pero por otro lado, el otro punto es que si bien es cierto, Salomón con toda su sabiduría, la otra arista que nosotros podemos ver es que con toda la sabiduría y con todo lo que Dios le pudo haber dado, sin él, sin Dios, o sea, como su Señor, como su absoluto Señor y su absoluto Salvador, o sea, nada de eso lo va a llenar. Si bien es cierto, Dios le dio la sabiduría para la administración, porque lo que él le pidió a Dios fue, Señor, ¿cómo voy a administrar este pueblo? O sea, ¿cómo voy a gobernar? Y teniendo el punto claro, ¿no? Que nosotros somos en la tierra administradores de todo lo que poseemos. Nada nos pertenece. Tan claro es que nada nos pertenece que nada nos vamos a llevar de acá. Pero como buenos administradores, él le pidió sabiduría para administrar y con esa humildad, como bien lo relata en el libro de Primera de Reyes, con esa humildad le pide al Señor, ¿no? Señor, dame, o sea, no sé qué hacer, no sé cómo conducir. Y eso le agradó absolutamente al Señor. Pero esa sabiduría se la dio para administrar, para que glorifique a Dios. Pero llega un momento en la vida de Salomón, como nosotros, como cuando hemos leído el libro, en que él ya usa su sabiduría, pero ya para edificar, para hacer cosas, pero ya su enfoque no está en Dios, sino su enfoque perdió la visión en el camino, o sea, perdió el objetivo. Recordemos que todo lo que Dios nos da es un medio para alcanzarlo a Él. Es como, voy a ponerlo en términos simples, es como, por ejemplo, ¿no? El trabajo es un medio para alcanzar un objetivo. El objetivo no es el dinero, el objetivo es el bienestar familiar, digamos, ¿no? La familia, ese es el objetivo. Pero si la gente vive para el trabajo y pierde el objetivo principal, ¿de qué le sirve? Entonces, Salomón se quedó en el medio, ¿no? E hizo de lo que Dios le dio, la sabiduría y el don que Dios le dio, hizo de ellos su vida en vez de que su vida sea glorificar a Dios. Prueba de esto es que cuando la reina de Saba viene, no glorifica a Dios. ¿A quién glorifica? ¿A quién alaba? ¿A quién exalta? Lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado debe glorificar a Dios. Pero cuando viene la reina de Saba, ¿a quién glorifica? No glorifica a Dios, glorifica a Salomón. ¿Por qué? Porque él se ocupó. O sea, ¿se acuerdan cuando José, en el caso de José, perdonen que mencione siempre a José, pero es que José es un tipo de Cristo también. Pero recuerden que José, cuando Potifar veía a José, ¿a quién veía? Oh, José, qué experto eres tú, qué expertinio que tienes, qué tal capacidad que tú tienes, cómo puedes hacer tantas cosas tan maravillosas. ¿Eso decían de José? No, veían a Dios a través de José. Y eso fue el objetivo principal que debió haber perseguido Salomón. O sea, el don que Dios nos da es para servir al Señor. La administración que Dios hace sobre nuestras vidas es para glorificarlo a Él y glorificar su nombre, no para glorificarnos nosotros, no para que nuestro nombre sea exaltado, ¿no? En este tiempo hubiera sido www.salomón.com, ¿no? O sea, el rey Salomón.com. O sea, en este tiempo lo que se hubiera exaltado, en vez de exaltar el nombre de Dios, se hubiera exaltado a Salomón,
que fue lo que ocurrió en esa época. Entonces, esa dureza en su corazón generó lo que usted decía, ¿no? Esos vacíos que comenzó el enemigo a tomar. Y a través de esos vacíos que el enemigo comenzó a tomar, él también se comenzó a inclinar a la idolatría, porque de hecho que desde su primera mujer, ¿no? Su primera esposa con la que se casa por fines políticos, para estar en paz con Egipto, eh, ahora pues se convierte más que el pueblo que había salido de Egipto, porque ellos habían sido esclavos de Egipto, ya salía con un paganismo, ese paganismo se afirmó, se confirmó, porque de hecho que ella era una mujer pagana, con dioses paganos. Entonces es como que en casa, mi mamá es católica, mi papá es cristiano. Mi papá es cristiano, mi mamá es testigo. Me dejo entender, solamente por decir. Entonces cada uno quiere prevalecer en lo que, en su fe, en su forma de comunión. Entonces se introduce el paganismo y el paganismo prácticamente lo que hace el paganismo a través de ese matrimonio es de alguna manera legalizarse, no como, no como la religión oficial, pero la esposa de Salomón es pagana. Entonces, de alguna manera se oficializa y se tolera, pues, se tolera. Porque yo me imagino que él subía a rendir culto a Dios, pero leemos en algún momento en el texto que y la mujer de Salomón también se convirtió o se hizo o se judaizó o vino al pueblo y fue parte y también vemos eso. No vemos eso. No vemos eso. Lo que vemos es todo lo contrario, que José iba, daba culto a Dios, pero el pueblo seguía dando culto también y probablemente la mujer de él también lo hacía. Entonces, vemos acá una serie de eventos y de hechos que nos muestran claramente las deficiencias, ¿no? De que nuestra vida no esté totalmente conectada, no solamente conectada, sino al servicio de Dios. Nuestros dones al servicio de Dios. No solamente es nuestro dinero, no solamente es nuestra comunión mientras estamos, no, nuestra vida al servicio de Dios. Eso es lo que se espera. Y los dones que Dios nos ha dado para que glorifiquen su nombre. ¿Se acuerdan? Nuevamente, perdonen que use otra vez el ejemplo de José. Cuando José, yo conozco un soñador cuando estuve ahí en la cárcel, le dice el copero, ¿no? Después de 2 años que había salido. Yo conozco uno que es un soñador. ¿A quién conecta el copero con el faraón? Lo conecta a José. Yo conozco un soñador, pero cuando viene José delante de faraón, ¿qué le dice? Yo no soy, dice, mi Dios. Inmediatamente lo que hace es conecta la mirada del faraón con el Señor, no lo conecta consigo mismo. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a ver, ¿no? Y se ven aquí en el material. Sí, es terrible. Así es. Entonces, alguien más, me interesa porque los comentarios están buenos. Solo María, una pregunta, pastor. sí. Buenos días, María. Sí. No María Toledo, sino María Cruzado, porque María Ya. Toledo ya intervino. Pastor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, perfectamente te escuchamos todos. Ya. Acerca de lo que, buenos días con todos primeramente, ¿no? Acerca de lo que usted está hablando y sobre lo que se estaba estudiando, entonces ya vemos la decadencia que venía sobre los reinos, sobre el reino, porque en el principio fue con la usurpación del hijo de David, ¿no? Queriendo tomar el reino. Y vemos, ¿no? A partir que ya empieza, vemos la decadencia de Salomón. Si bien es cierto, joven muchacho, él queriendo hacer las cosas que le encargó su padre. A mí me llamó mucho la atención cuando David le encarga a Salomón que siga los mandatos de Dios y que sea hombre. Pero sin embargo vemos, después que él pide la sabiduría y todo eso,
vemos que en un tiempo fue así, pero después él se viene desviando, ¿no? Entonces, como lo que usted está hablando, ¿no? Cómo estas mujeres paganas desviaron el corazón de Salomón. Cómo lo desviaron a tal punto de que a cada una le hizo su altar. Y esto trae también a nuestra vida que muchas veces, muy silenciosamente, nuestra vida empieza a ser así gradualmente, sin muchas veces darnos cuenta, ¿no? Porque estas lecciones tenemos que traerlas a la vida nuestra, ¿no? Como dijo el hermano Ángel, ¿no? ¿Qué estamos levantando en nosotros, ¿no? Como muchas veces suspicazmente, así muy disimuladamente, va entrando lo que no está dentro de los planes de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y vamos dejando, y de poco a poco. Entonces, cuando nos damos cuenta, entonces ya pasaron muchas cosas. Y vemos en la vida de Salomón que para nosotros debe ser un ejemplo de lo primero que hizo, pero después, cuando ya la vida de Salomón, como dice la palabra, termina mal, porque él termina con ¿cómo se dice? ¿No? Al sincretismo, a la depravación, y es más, cómo sujetó al pueblo a la esclavitud, por solamente él hacer sus construcciones, por querer avanzar y hacer como empieza ya el reino a resquebrajarse desde ese entonces, ya porque ya no lo vieron con buenos ojos. Y si yo he leído un poco más adelante que cuando se presenta, ¿no? Jeroboam creo que se presenta y le dice que quite todos los yugos de su padre. A Roboam le dice que todo lo que él había hecho con ellos, ¿no? Y tampoco le hizo caso, ¿no? Entonces ahí donde se parte el reino. Pero vemos en el tiempo de Salomón cómo se viene ya desquebrajando poco a poco el reino, ¿no? Y como dicen, acá también, ¿no? Estaba viendo de cuando él le encarga a David, y esto me llamó bastante la atención cuando le dijo, ¿no? Sigue los mandamientos. Y vemos que desde un principio él no derribó los altares, que tenía que haberlos derribado. Esos lugares altos que habían ya en ese entonces, como usted dice, ¿no? Que el pueblo de Israel salió con toda la gente de Egipto, extranjeros y todas esas cosas. Entonces vemos cómo él no derribó. Y si vemos más adelante en la vida de algunos de los reyes, lo primero que hacían, cuando hacían lo bueno delante de Dios, era derribar los altares, derribar los lugares altos. Y yo decía, no, ¿por qué ellos derribaron? Lo primero que derribaron fueron lugares altos, ¿no? Algunos de ellos. Pero él no derribó los lugares altos, él los dejó ahí, y eso sirvió, como usted dice, ¿no? Para el sincretismo, no solamente religioso, sino político, donde ya empezó, pues, cada quien adoraba a su Dios. Eso me llamó bastante la atención, pastor. Gracias, María. Claro, porque, o sea, y es bien interesante, ¿no? Porque tú ves el caso de Manasés más adelante, cómo derriba, y cada uno de ellos, cómo derriban los altares paganos, pero era por un tema político, o sea, por una conveniencia política. Vemos claramente cómo esto se mantuvo, ¿no? O sea, él dejó los altares. Sí, le pidió sabiduría al Señor, pero lo que él debió haber hecho es pedir sabiduría y haber derribado de inmediato todos los altares. ¿Pero lo hizo? No lo hizo. Y eso fue justamente la causa, como bien lo dice Sproul, del declive, ¿no? De la caída Era un presagio, ¿no? Claro, claro, como un presagio lo menciona él, pero interesante ver, ¿no? Eh, por eso es que es importante estudiar bien, con detenimiento, cada una de estas lecciones, porque estas lecciones realmente nos van a ayudar a poder vernos también y a ver cómo fácilmente nosotros también podemos caer en estas mismas cosas, ¿no? En estos mismos puntos. Bien, vamos creo que ha sido bastante contundente lo que cada uno, o sea, se nota que hemos podido leer Primera de Reyes, capítulo del 1 al 11, y podemos ver ya las razones, ¿no? Porque el objetivo de aprendizaje que vemos aquí es que identificar primero las características de la edad de oro de Israel bajo David, y en Salomón cómo se degrada, ¿no? Se degrada porque él permite los altares.
se degrada porque él se casa con una mujer pagana, con una egipcia. Ya sean los fines que sean, en este caso por un tema político, igual no hizo lo que debió hacer. El otro objetivo es determinar el impacto de la prosperidad, los matrimonios con mujeres extranjeras y la idolatría en el corazón de Salomón. Y el tercer punto es conectar el declive de la adoración pura en el reinado de Salomón con la división y el colapso del Reino Unido de Israel, ¿no? Cómo colapsa y de hecho que se lo entrega, se lo pelean entre los siervos, ¿no? Ahora, creo que hemos podido hacer un perfil claro de todo el punto. Por ejemplo, acá menciona, ¿no? Salomón se emparentó con, estoy leyendo el punto D del bosquejo de la clase. Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no había edificado casa al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor andando en los estatutos, o sea, él, no el pueblo, él nomás, ¿no? Andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, él lo permitía, ¿no? Él presenciaba, o sea, participaba. No directamente, él no lo hacía para los otros dioses, pero él hacía holocausto para su Dios, pero él permitía que los demás vean eso, hagan eso y sigan ese ejemplo. Entonces, al no quitar ninguna de estas deidades, entre comillas, ¿no? Pues demonios sabemos que son, pero al no quitar ninguno de estos dioses con D chica, entonces se permitieron, ¿no? Y eso fue una debacle. Ahora, el nombre de Salomón está indisolublemente vinculado a una profunda sabiduría y sagacidad. Sí, es verdad. Se habla de él como el hombre más sabio. Tradicionalmente también se ha considerado el autor del Cantar de los Cantares, muchos de los proverbios y una parte de los salmos. Y bueno, Aristóteles, que tuvo que haber leído, lo leyó obviamente, pudo captar, ¿no? Y lo plasma, como lo vemos ahí, en el cerebro del más sabio de los hombres, siempre se encuentra el rincón del necio, dice, ¿no? Ahora, vemos también, ¿dónde están? En la F estamos. Sí, no, pensé que ustedes no estaban. Estaba buscándolos a ustedes. Lo que pasa es que mi computadora se minimizó. Okay. Que se había cortado. Bien, sí, entonces la escritura registra también con veracidad las dimensiones buenas y malas del carácter de cada santo. Salomón demostró una profunda devoción a las cosas de Dios al comienzo de su reinado. Superó las glorias alcanzadas de su padre David como administrador y constructor. Fortaleció los tesoros, inició ambiciosas obras públicas y proyectos de construcción y se fortaleció en el poder militar. Ya su vida se enfocó en las cosas naturales, terrenales, ¿no? Y todos los grandes logros de Salomón están acompañados por su descenso hacia la idolatría. ¿Por qué? Porque no puso su mirada en lo más importante que es Dios. Dios le dio el talento para glorificarlo a él, no para que él se glorifique a través del talento. Ahora, el Señor viene a Salomón y le pregunta qué quiere de la mano de Dios. Salomón admite ahí humildemente su juventud, su insuficiencia y le pide sabiduría para gobernar el gran pueblo. Salomón era un joven que se había casado con la hija, ya lo vimos, aunque estaba adorando en lugares altos paganos, se había casado con una extranjera. Salomón todavía es lo suficientemente humilde como para pedirle a Dios sabiduría. Sí, es verdad. El Señor le concede a Salomón la gran sabiduría y le pidió las riquezas y honores que no pidió. Ahora, la reina de Saba vino a presenciar la sabiduría y el esplendor de Salomón, no de Dios, porque era conocido internacionalmente por su entendimiento. Ahora, a Salomón le correspondió el honor de cumplir el sueño de su padre de construir un templo para el Señor en Jerusalén. Pero lo cierto es que le construye el templo, pero la gente seguía adorando a otros dioses porque era legal. O sea, estábamos hablando de que no era una Israel
no tenía un Dios, tenía muchos dioses. O sea, estaba sincretizado, ¿no? Estaba llena, aunque sincretizado, habla de Infestado. mezclas, estaba infestado exactamente de otros dioses, ¿no? Se elaboró un tratado con Irán, rey de Tiro, para asegurar los suministros de la construcción del Líbano, ¿no? O sea, lo que iba a construir el templo. Demuestra Salomón su gran devoción y piedad ante el Señor al finalizar el templo en la ceremonia de dedicación. El declive de la gloria de Salomón comienza con sus múltiples matrimonios. Él viola la ley de Dios al casarse con mujeres extranjeras, lo cual Dios le había dicho que no debían hacer. Y sus múltiples esposas paganas alejan su corazón de la devoción a Dios y lo vuelven hacia la idolatría. Él se vuelve un idólatra. Construye varios altares paganos y adora a muchos dioses paganos. Ahora, el Señor juzga a Salomón al arrancarle el reino para dárselo a su siervo. Salomón instituyó el Corvé en medio de sus enormes proyectos de construcción. Corvé es el trabajo forzado, un trabajo de esclavitud que Salomón impuso para completar sus proyectos de construcción. O sea, para él era menester, es decir, era necesario, sí o sí yo tengo que acabar esto como sea y a la fuerza. Y si tengo que someter a alguien a esclavitud para ello, lo haré. Y ya el Señor se los había anunciado al pueblo cuando ellos pidieron rey. Dios le dijo al pueblo y le había anunciado por anticipación lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Ahora, esta imposición de trabajo alejó el apoyo una vez incondicional del pueblo de la casa de David. Y si bien es cierto, cuando leamos más adelante acerca de Roboán y de Jeroboán, ahí todavía se vienen cosas mayores, ¿no? Porque vemos que son jóvenes sin sabiduría, porque no fueron instruidos en el temor del Señor, y vamos a ver una serie de errores que ellos van a cometer. Para los que tienen o han tenido la oportunidad de continuar leyendo Primera de Reyes, vamos a encontrarnos con esos casos, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, estudio bíblico. Junto antes de la muerte de David, ¿cuál de sus hijos reclamó el trono sin su aprobación y quién apoyó a este hijo? Bueno, ¿se acuerdan? Sí, Adonías. Ajá. Ahí está. ¿Quién lo apoyó? Y los que lo Joab y Abiatar el sacerdote. Así es, Joab y Abiatar. Qué interesante, ¿no? Que ellos también, a pesar de que eran siervos y eran personas Sí. que eran manos derechas, Sí, sobre todo Joab, ¿no? claro, Joab, comenzaron a caer, cayeron en ese estado de confusión. Ahora, ¿de cuáles libros de la Biblia es Salomón tradicionalmente considerado como autor y colaborador? Cualquiera, por favor, que lo tenga. ¿Qué libros se le atribuyen a Salomón? Cantar de los Cantares, pastor. ¿Ya? Sí. Y Proverbios. algunos proverbios y salmos, algunos salmos. Algunos de los salmos. Sí. Ajá. Sí, proverbios no todos, la mayoría, ¿no? Se le atribuyen a él y es cierto, la mayoría. Ahora, resume los logros de Salomón, rey de todo Israel, de acuerdo a 2 Corintios 1, del 14 al 17 y el 8. ¿Y por qué se plació Dios en bendecir a Salomón? A ver, hermana María Cruzado, los logros de Salomón, resume los logros de Salomón, rey de Israel, y por qué se complació Dios en bendecir a Salomón. Ya, él superó las glorias, Salomón superó las glorias alcanzadas por su padre David como administrador y constructor y fortaleció el poder militar. Ajá. Salomón también fortaleció los tesoros, también dio inicio a sus ambiciosas obras y proyectos de construcción y fortaleció el poder militar. Y de lo otro puse que Salomón fue humilde a pedir sabiduría para gobernar al gran pueblo de Dios. Amén. Ahora, y acá vamos a ver algo muy importante, ¿no? Porque dice, resume los logros de Salomón, rey de Israel. La pregunta es, ¿en qué está más interesado Dios? ¿En las obras que podamos realizar realmente? Porque el problema no es hacer las obras para Dios podemos hacerlas. El problema es que
todo lo que hacemos debería glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, Ujú. o Dios está más interesado en el corazón del hombre. Siempre va a estar interesado en el corazón del hombre, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo duró Salomón construyendo el templo? De acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 6:38. ¿Cuánto tiempo duró construyendo su propio palacio? Para ver el contraste en el 7:1, ¿no? ¿Y qué dice esta diferencia acerca de sus prioridades? De acuerdo con Sproul, ¿qué añade Primera de Reyes capítulo 3, verso del 1 al 3 a esta comprensión de sus prioridades y qué es lo que prefigura? José, ¿podrías ayudarnos con esta respuesta? José Juárez. Claro, pastor. Se demoró en construir el templo 7 años y el palacio lo construyó en 13 años, ¿no? Eh, ¿Qué acerca de dice? sus... Sí, ¿Qué ¿qué dice dice esta esta diferencia acerca diferencia de sus propiedades? de sus prioridades? Sí. Bueno, a simple vista, bueno, lo que dice la lectura de Reyes es que primero construyó el templo, ¿no? Ujú. Como un intento inicial, ¿no? Como hemos discutido, de que él quiere alinearse, ¿no? A seguir los mandamientos, ¿no? Y los estatutos de Dios. Pero a la larga, pues, termina poniendo más énfasis en sus prioridades personales, ¿no? Y lo que le añade Reyes, 1 Reyes 3, justamente es la parte en la que menciona de su matrimonio con la hija del faraón, ¿no? Entonces, esto, como hemos discutido, pues fue un matrimonio de índole político, ¿no? Para mejorar las relaciones que tenía con el país. Y como dice Sproul, ¿no? Eso es un presagio siniestro del descenso tanto de Salomón como de la nación hacia el sincretismo religioso, ¿no? Entonces, en realidad comienza con buenas intenciones, ¿no? Al inicio, pero termina siendo atraído por sus propias prioridades, ¿no? Y como mencionó usted, ¿no? Sin glorificar a Dios al final. Gracias, José. Y qué importante poder... Pastor, Sí, Ángel. Pastor, me llama la atención también la pregunta con respecto a que construyó su propio palacio, ¿no? Ujú. Eso habla mucho, ¿no? Y yo no sé si me equivoque, pero me habla mucho, ¿no? O sea, si bien construyó el templo de Dios, dice que también construyó su templo, construyó su palacio. Y eso me habla de qué estaba buscando Salomón, ¿no? ¿Qué estaba buscando para él, ¿no? Y yo creo que ahí se ve el declive de su corazón totalmente perdido Ujú. y enfocado en algún tipo de gloria. Yo no sé si me equivoco. Y yo creo que sí debe ser eso, algún tipo de gloria para él, porque ya vimos con la reina de Saba, ¿no? Cómo Salomón es buscado por la sabiduría de Salomón y no se ve una gloria para Dios, Claro. ni Y él él mismo mismo se dice, Dios, alimentaba Dios de hace eso. esto. Claro, él mismo se alimentaba, Eh, perdón, Ángel, sí, de la adulación, ¿no? De la gente. O sea, ya comienza a ser su prioridad. O sea, el hombre, ¿no? El escogido, el hombre preparado, ¿no? Y es evidente, ¿no? Es evidente que sí, eso... ahí se ve la diferencia, ¿no? Se ve la Ajá. diferencia. Se ve la intención y se ve también en su declive y en su ceguera también se ve que busca gloria, ¿no? Ujú. Al final, ¿no? Tal no al comienzo, pero sí en el caminar, ¿no? Así es. Porque no era obligatorio, ¿no, pastor? Hacerse tal vez un palacio. Yo no he visto un rey que se haga un palacio para sí, Bueno, ahora ¿no? se compran Pero no. aviones y todo eso, ¿no? Ok, Pero ok. lo cierto es que sí, o sea, mira, y el problema no está en la construcción de su palacio, el problema está en su corazón. En el Nuevamente, corazón, ¿no? claro. El problema del hombre nunca está en lo que hace, sino en su corazón. El corazón del hombre siempre va a ser el problema. Entonces, con eso nos vamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué violaciones de la ley conducen al declive de la gloria de Salomón, de acuerdo a Primera de Reyes capítulo 11?
hemos visto del verso 1 al 8, ¿no? Quería responder esa pregunta. Y si no A sé ver, si puede poner en pantalla Deuteronomio 17:14. ¿está en pantalla la Biblia ahorita? No, ¿Qué está en pantalla? la lección. Ah, ya. Sí, sí está. Ok. Deuteronomio 17:14. Ajá. Ya, a mí me pareció muy, muy interesante esta parte en la que mismo Dios, a mí me parece interesante Deuteronomio porque como que Dios anticipa y da las reglas de Todo está, juego, ¿no? así es, todo está Y, y, participado. y lo demás es una constante desobediencia y consecuencia de la desobediencia. Entonces, a mí me llamó la atención esta parte porque dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habitéis y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Y a mí eso fue sorprendente porque Dios ya lo había anticipado. Cuando revisamos la monarquía, yo pensé que se les había ocurrido, que era una cosa del momento, pero Dios ya lo había anticipado y lo había escrito. Así Bueno, es. en fin. Y dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, ¿no? Y en la parte en la que, en la 16 y la 17, que dice, además él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto, y justamente para tener muchos caballos, y justamente es lo que Salomón hizo, ¿no? Salomón comenzó a comercializar, ¿no? Y a adquirir sus caballos hasta Egipto. Y la parte importante que responde la pregunta es, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ¿no? Entonces, ya lo había estipulado el Señor desde mucho antes de que se instaurara la monarquía, ¿no? Entonces, era parte del legado que me imagino que debió haberle transmitido, pues, también David como papá a Salomón. Es más, en la lección que hablamos de David, R.C. Sproul mencionó que David había sido un padre distante, ¿no? Entonces probablemente no cumplió ese rol de transmitirle las enseñanzas y las leyes que habían, ¿no? O sea, si bien le dijo a Salomón que tenía que cumplirlas, ¿no? Porque eso fue lo que le recomendó, pero habían ciertas cosas muy claras. A mí me parece que esto estaba muy claro, ¿no? Bien. Entonces, Buen aporte, eh, José, muy buen aporte. sí, básicamente eso respondía a la pregunta, ¿no? Ahora, una pregunta que podríamos hacer en este punto, ¿no? Dice, además él no tendrá muchos caballos ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor ha dicho, jamás volveréis por ese camino, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. La pregunta es, ¿podemos aplicar esto para nuestro tiempo? Porque es solamente, si bien es cierto, está escrito para los reyes, son las instrucciones para los reyes que van a tomar la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿no somos nosotros reyes? ¿Somos nosotros? Sí, somos ministros del Evangelio. Cada uno de nosotros somos portadores del Evangelio. Y qué interesante lo que el Señor nos hace notar acá. Porque Él nos hace notar de que, bueno, el tema de las mujeres, eso ya está resuelto, porque Dios en el Nuevo Testamento establece que el hombre se case con una sola mujer, ¿no? Y se mantenga fiel. Pero el otro punto del dinero, ¿no? Grandes cantidades de oro y plata. Y el otro punto, ¿no? El de tener muchos caballos. Es decir, habla de posesiones que Dios sabe perfectamente que esto va a desviar el corazón del hombre, ¿no? Y al desviar el corazón del hombre, también yerran en compartir el evangelio. O sea, el hombre yerra en compartir correctamente el evangelio. Por eso es que mucha gente se enfoca en lo que Dios puede hacer por ellos o para ellos y no se enfoca en lo que Dios ya hizo por ellos, porque Dios ya nos salvó, Dios ya, su obra ya está hecha, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante ver este punto, ¿no? Remitirse cada vez a lo que la palabra de Dios nos enseña. Gracias, José, muchas gracias. Vamos a ir nuevamente al libro y ver. Entonces, ¿qué hace Dios en respuesta a la desobediencia de Salomón? José, tú estabas contestando esta pregunta. Sí, sí. Bueno, básicamente lo que hace Dios es juzgarlo, ¿no? Le dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. O sea, básicamente lo juzga y determina que el reino se va a partir, pero no mientras él viva, ¿no? Iba a partir de sus hijos, de su hijo, en realidad. Amén, amén, muy bueno.
muy bueno. Entonces, ¿qué decisión? Continuamos con la pregunta 7. ¿Qué decisión insensata tomó Salomón para causar el alejamiento del pueblo de Israel del rey davídico? Y eso está en 1 de Reyes, ¿no? Capítulo 5, del 13 al 18, y en el 12, del 1 al 4. ¿Qué decisión tomó? ¿Recuerdan? ¿Quién puede contestar esa pregunta, por favor? Hermana Lilian. Allá. Perdón, ¿quién estaba hablando? Sí, pastor. María. Sí, Adelante. Salomón incluyó el Corbí en medio de sus enormes proyectos de construcción. O sea, prácticamente llevó a una esclavitud aparte de su pueblo para poder él terminar, ¿no? Lo que él se había proyectado en las construcciones, ¿no? Y realmente lo que hizo con el pueblo es que esclavizarlo. Uh-huh. Y eso comenzó a alejar la mirada del pueblo, de poner la mirada, porque recuerden que al ver tanto paganismo, él como rey es el ejemplo. Y como ejemplo que es él, o sea, que él tenga una vida devota al Señor, podía ser imitado. Pero él en vez de hacer eso, comienza a hacer lo contrario, ¿no? Y comienza a poner dureza. O sea, la gente, ¿cuál era la única manera de conocer a Dios? ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? Por la palabra y a través del evangelio que predican, si es necesario que hablen, pero que predican los ministros que portan la palabra o que tienen el evangelio en sus vidas y en sus corazones. En este caso, nosotros podemos ver con claridad que ellos tenían ellos tenían a través de David, la misión de David era llevarlos a Dios. La idea de la construcción del templo era llevarlos a Dios, era conectarlos a Dios. Pero David ahora comienza a mostrar, o sea, no les está mostrando a Dios, sino se está mostrando él. Y obviamente, ¿cuántos de nosotros nos vamos a decepcionar con la gente? Todos, porque no hay justo ni a uno. O sea, y él, en vez de llevarlos a Dios, ya las miradas comenzaron a ver hacia él y él comenzó a poner trabajo duro, dureza en el pueblo, dureza dureza de servir, ¿no? El tema de la esclavitud. Y esto generó que ellos comiencen a rechazar a David. Al rechazar a David, rechazan también a Dios. No sé si me dejo entender, porque él es el hombre que de alguna manera era el único que los conectaba con Dios. ¿Se menciona a alguien más ahí? ¿Se menciona a alguien más que conecte al pueblo con Dios? No, el único, la persona más famosa para que pueda conectar al pueblo con Dios era él, pero él no lo estaba haciendo. Ahora él estaba mostrando una postura y una cara diferente. Vamos a entrar a las preguntas de discusión. Considera la vida de Salomón y discute esta pregunta. ¿Una buena decisión tomada hoy garantiza que se tomará una buena decisión mañana? Definitivamente no, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos tomando decisiones de acuerdo con la sabiduría de Dios? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? ¿Cómo podemos estar seguros, esa pregunta de discusión, de que estamos tomando decisiones de acuerdo con la sabiduría de Dios? ¿Cómo? Cuando nuestro corazón y nuestra vida están alineados a Él. O sea, si nuestra vida está alineada a Él, entonces podemos tener la certeza de que las decisiones que vamos a tomar son correctas. La decisión inicial aparentemente fue una buena decisión, o sea, su oración y lo que él hizo, pero más adelante esto lo desvió, fue mucho peso para él, mucha carga, mucha responsabilidad. La sabiduría terminó a él acogiéndolo y desviándolo hacia él mismo, la mirada. Pregunta 2. Parece que a Salomón le preocupaba más su propia gloria que la del reino de Dios. ¿Cuáles son algunas de las formas en que manifestamos amor por nuestros propios reinos por encima del reino de Dios? ¿Cómo podemos animarnos unos a otros a buscar primero el reino de Dios y su justicia? ¿Alguien quisiera discutir esa pregunta?
Esa pregunta de discusión. Carmencita Echevarría. ¿Estás ahí, Carmen? Bien. Lo que le preocupaba, dice, no, parece que Salomón le preocupaba más su propia gloria que el reino de Dios, ¿no? A veces él, lo que pasaba con él, que más se glorificaba en su propia vida y no en el reino de Dios, ¿no? Y en nuestra vida, a veces nosotros somos egoístas, ¿no? Como tuvimos la lección, ¿no? Que no tenemos misericordia de anunciar, ¿no? Lo más importante que es el Evangelio, ¿no? Y animar a otras personas, ¿no? Porque solamente nosotros como remanente vamos a poder darle esta verdad que conocemos, ¿no, pastor? Gracias. ¿Y cuáles son algunas de las Sí. formas en que manifestamos amor por nuestros propios reinos por encima del reino de Dios? Un ejemplo de ello, ¿no? Y cómo podemos animarnos unos a otros a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Bueno, Carmen, creo que no, creo que ya muteó. Hermanos, ¿cuáles son algunas de las formas en que manifestamos amor por nuestros propios reinos por encima del reino de Dios? ¿Cuáles son? ¿Algún ejemplo, Ángel? ¿No se da acaso cuando priorizamos lo nuestro antes que lo de Dios? No es. Sí. Sí, pastor. Disculpa, lo que pasa es que mi hermano te está interrumpiendo, pero sí puedo contestar esas Ya. cosas. No tomarnos el tiempo para meditar en su palabra, no tomarnos el tiempo para una relación con Dios, por ejemplo, y todo lo que sea que no, todo lo que se pone por Dios como más importante para nuestra vida, eso es una de las cosas que podría estar pasando por la cual no ponemos por encima, ¿no? Las cosas nuestras, ¿no? Por las cosas del reino de Dios. Otra de las cosas es el no, al conocer las cosas de Dios, no compartir y no anunciar, ¿no? La verdad de Dios por tal vez por nuestras comodidades, por nuestro tiempo, porque valoramos otras cosas y considero que eso sea una de las cosas que hace de que nosotros no valoremos el reino de Dios, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos animarnos unos a otros? Bueno, la palabra dice que, como dice acá, ¿no? Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Debemos unos a otros a la buena obra, ¿no? A las cosas de Dios, a la meditación de la palabra, al estar sí, en comunión con la palabra, pero también teniendo esa comunión con nuestros hermanos para alentarnos Así es. a las obras de Dios. Así es. Y los testimonios son importantes también, ¿no? O sea, nos animamos unos a otros y cuando escuchamos los testimonios de lo que Dios está haciendo, esto también nos anima a nosotros a generar y a poner prioridad en las cosas de Dios. Gracias, Ángel. Ahora, puede que no estemos tentados a adorar a otros dioses, pero hoy en día todos somos propensos a adorar el dinero, somos propensos a adorar el poder, la fama, el sexo y más. ¿Qué te tienta a apartar tu devoción a Dios y qué te tienta a la idolatría? Y bueno, esas son preguntas aún más personales, ¿no? A un nivel personal, pero que nos lleva a nosotros a pensar y a meditar en qué te tienta a apartar tu devoción de Dios y qué te tienta a la idolatría, recordando que idolatría es cualquier cosa que ponemos por encima de Dios en nuestras vidas. Entonces, y ahí da ejemplos, ¿no? El dinero, el sexo, el poder, la fama, qué cosa es lo que se introduce, ¿no? Y
y la idea es meditar en ello y ponerlo en nuestra propia vereda, ¿no? O sea, para ver cómo estamos caminando. Amén, hermanos. Creo que ha sido un buen tiempo ahora. Gracias a cada uno por, por permitir ser parte de esta reunión, que pienso que ha sido muy, muy fructífera. Y nos anima, ¿no? A seguir leyendo, nos anima a seguir meditando en la palabra, a seguir metiéndonos, ¿no? Antes no teníamos muchas ganas de leer el Antiguo Testamento, creo que ahora eso ha cambiado, ¿no? Ahora esto nos lleva más a valorar su palabra y a leerla, ¿no? Por ejemplo, las instrucciones que están en Deuteronomio que mencionaba José, porque hay instrucciones para todo. Hay para los reyes, hay para los siervos, o sea, para el trabajador, o sea, contextualizándolo, las instrucciones que Dios da, que Pedro también las hace en Primera de Pedro, ¿no? El trabajador también creo que la hace Juan o Santiago, no recuerdo José, exactamente. José me ha animado a volver a leer Deuteronomio todo. Voy a, voy a estar revisando cada cosa, ¿no? Porque eso hasta es como el periódico futuro, ¿no? Ya te vas bien, ya estás bien, ya se ve ahí todo lo que viene, ¿no? Así es, y nos permite Todo caminar, lo... ¿no? Ujú. Sí, claro que sí. Con un nivel de entendimiento, o sea, eh, como bien has dicho, ¿no? Algo importante, o sea, no dejemos de leer, o sea, hemos pasado ya esto, pero eso no significa que ya no voy a volver atrás a volverlo a leer, porque me doy cuenta que Ujú. es noticia del día, ¿no? Así que es Sí. importante. Bien, hermanos, creo que ha sido un buen tiempo. ¿Alguien quisiera añadir algo más para terminar? Yo tenía una pregunta. Ah, ya, Es algo pequeño. Perdón, pastor, discúlpame, adelante. porque lo que pasa es que quedé con esto de, si bien Salomón termina en ese declive, bueno, eso es lo que expresa el doctor Sproul, de que termina incluso esclavizando al pueblo de Dios, hay una parte donde él expresa en Eclesiastés, si no me equivoco, y él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Y, y, y bueno, yo lo tengo aquí en Eclesiastés 12:8, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Eh, y, y al final dice, porque, ya, el fin de todo, el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Pastor, simplemente estas palabras de Salomón fue en el final de sus días, reconociendo que todo lo que hizo está mal. eh, eh, Simplemente tengo ese deseo de poder comprender si es que Salomón terminó, sí, hizo mal, pero sabemos que hizo mal, pero si estas palabras expresan algún tipo de reconocimiento y arrepentimiento de su vida, ¿no? De lo que hizo. Bueno, sabemos que él durmió con sus padres, ¿no? Y de hecho que él es salvo. Los que Dios ha llamado, nadie los puede detener. Pero es Sí. inevitable ver las consecuencias en el camino, ¿no? De todo de todo lo que hemos hecho o lo que hacemos, ¿no? En nuestro caso todavía estamos viviendo la historia, cada uno de nosotros vivimos nuestra propia historia. En el caso de Pedro, Pedro negó a Jesús, Pedro lo maldijo a Jesús, incluso y luego vemos a un Pedro totalmente cambiado, ¿no? De hecho, que él no te tendría que revisarlo para saber si fue al final de sus días, cuando él escribió Eclesiastés, o al inicio. No creo que haya sido al inicio, Ok. pienso más, pero no quiero pensar por criterio personal, sino quisiera ceñirme a lo que la palabra de Dios dice. Pero es muy Perfecto, probable que haya pastor. sido al final de sus días, ¿no? Pero porque, porque en ese punto, o sea, la sabiduría verdadera del hombre que radica en el temor de Dios viene cuando uno tiene entendimiento, cuando uno entiende verdaderamente. No es un entendimiento natural y carnal, sino es un entendimiento por haber vivido, ¿no? Por haber experimentado en carne propia lo que debe de ser y lo que no es. Y es interesante, ¿no? Que, que esto ocurrió en él. Entonces, para contestar la pregunta de una manera sencilla, tendría que revisarlo, si fue al final. Pienso, especulo, pero tengo que ceñirme a la palabra, que fue al final, ¿no?
Ujú. Ok, pastor, gracias. Amén. Hermanos, bueno, cada uno que tenga un buen tiempo. Realmente hemos disfrutado este tiempo, al menos yo, no sé usted, al máximo. Me ha encantado porque podemos encontrar mucha profundidad y también un panorama, un espectro mucho más amplio para poder ver mejor. Bueno, y que esta palabra quede en nuestros corazones. Amén. Padre, gracias por cada libro que has escrito, Señor, cada cosa, aún, Señor, gracias por cada uno de los hombres que has usado, porque a través de ellos también podemos vernos a nosotros y a través de ellos también podemos ver lo bueno, lo malo, los errores, Señor, desde la perspectiva humana, pero el plan perfecto y divino tuyo. Podemos verlo y podemos disfrutar de él. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.